El secreto de secretos para que un hombre despierte espiritualmente o despierte a la conciencia de su propio ser, que es exactamente lo mismo, ¿no? Logre su despertar espiritual, radica en que aprenda a vivir todos los momentos de su vida completamente atento de todo lo que sucede afuera y adentro de sí mismo. Eso es todo. Tiene que aprender a vivir dentro de en un estado de atención todos los momentos de su vida, de todo lo que sucede afuera y adentro de sí mismo. Entonces, este es el inicio de un extraordinario cambio, porque cuando la persona aprende, eso es una cosa muy sencilla, esto que le estoy diciendo ya desmitifica todo. Ahorita les voy a explicar algunas vías, digamos, clásicas, cómo llegan hasta lo divino, y se van a dar cuenta que esto que estoy diciendo ahorita es el principio de todo eso. Entonces, la persona al vivir en este estado, entonces ha aprendido esa famosa luz de la conciencia, que técnicamente es entendida ya cada vez más como tu espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que sopló desde en la trascendencia? Está la conciencia del absoluto. Es decir, esa divinidad es consciente de que es el absoluto, no como una persona. Es consciente de que solo Él es, y es el absoluto, pero es consciente, hay conciencia, ¿ok? Conciencia pura de que soy el absoluto y no hay nada más de lo que yo soy. Esa es la divinidad de todos nosotros, eso es lo que somos. Está en la trascendencia, entonces le ponemos una raya acá y decimos atrás de la existencia, ¿no? Atrás del universo manifiesto está esa conciencia de ser el absoluto. Ok, si esa conciencia soplara para meterse a la existencia, entonces, ¿qué entraría? Pues lo que Él es, pues la conciencia. Entonces, el espíritu, que quiere decir soplo, ¿no? El soplo, spiritus, soplo. ¿Ok? Entonces, el soplo que hay en ti de la divinidad, en cada uno de nosotros, el soplo que viene desde la divinidad efectiva y completamente, es conciencia pura de ser el absoluto. Ha sido soplado. ¿Sí se entendió? Entonces, luego le dicen entonces el Espíritu Santo, pero ya eso que estoy diciendo ya se hace teología y son puros enredos, pero bueno, nada más para entendernos un poco. Espíritu Santo. Es que el Espíritu es el soplo del Santo de los santos, o del Santísimo, o el 3 veces Santo, ¿no? Santo, Santo, Santo es el Señor. Entonces, pues es santo. Ya que vamos a hacer, dicen que es santo, pues ha de ser santo. Entonces, esa conciencia es santo. Santo es lo más inmaculado, lo más puro de lo puro. Pero ¿qué vive esa pureza de las purezas? Lo que vive es conciencia de esa pureza y de que es absoluta esa pureza. ¿Y saben qué? Es tan extraordinario el que nunca empezó, el que nunca se va a cambiar, el que nunca va a acabar. Todo ser en la existencia tiene grabado el tiempo, porque la existencia es tiempo y espacio, ¿comprenden? Tiene grabado el tiempo. Entonces, todo el tiempo es que algo empieza y termina. Bueno, pues esa conciencia santo, 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 o el Santísimo, nunca empezó. Entonces, para alguien que entra ahí, cuando sale, dice, ¿cómo hay algo que nunca empezó? Porque yo en la existencia tengo grabado que todo empezó. Mi vida empezó, la vida de mis hijos empezó, la primavera empezó, el tiempo de lluvias empezó, ¿no? Y luego estudian, pues este planeta empezó, y el sol empezó, y el Big Bang empezó, todo va a terminar, porque lo que empieza, pues va a terminar, ¿sí se entendió? Pero esa conciencia santo, santo, santo es el Señor. Entonces es el Altísimo, el Supremo, y esa conciencia divina siempre ha estado. Dense cuenta que esto es tan extraordinario que cuando se le vive, entonces dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que haya esto? ¿Ya se entendió? Bueno,
Pues entonces, ya entendieron lo que está en la trascendencia. Conciencia pura, yo le diría conciencia pura. Uno y único, infinito, eterno e inmutable absoluto. Eso es lo que es. Eso es lo que tú eres. Todos los que estamos aquí y toda la existencia misma es eso. Todo. Pero bueno, entonces si hablas de un espíritu, un soplo que viene desde ahí, entonces le llamas santo también. Y ya está todo resuelto. Espíritu Santo, un soplo que viene, pero ¿qué es lo que tiene eso? Conciencia pura de ser absoluto. Entró en la existencia, ¿no? Para entender con la mente. Entró y luego dice, pero eso que entra puede entrar en una persona y la unge, la vuelve un chrestos, ¿no? Un ungido. Entonces la unge frotado con aceite, ¿no? Te frotan con aceite, antes así se ungía, ¿no? Todas las escuelas iniciáticas había un ritual parecido al bautismo, por decir. Entonces les ungía. Una vez que se habían purificado, un tresto se convertía en un tristos. Un hombre se convertía en un purificado después de un proceso, ¿no? Pues había que despertarse y purificarse de esos basanas, ¿no? Y ya al final se le tenía que ungir, ¿no? Entonces le frotaba con aceite. Entonces, esa conciencia en algunos hombres entra con mayor poder. Estoy hablando en palabras para que nos entendamos, porque está en todo. Porque lo que yo estoy diciendo que valdría decir que está en uno y en otro no. No es cierto. No es cierto. Pero sí lo que puede suceder es al contrario. Algún hombre se da mayormente cuenta de que eso está en él. ¿Ya lo entendieron? Está en todos. Pero en algún hombre derivado de su esfuerzo para quitar su mente, para purificarse, para cristalizarse, para hacerse una mente contemplativa, hacerle huequito, pues, voy a quitar mi ego, que es lo que yo soy. Mi ego es lo que se ha formado en la vida, es mi mente, es lo que pienso, lo que creo, ¿no? Todo, la familia que tuve, todo lo que sé, lo que estudié, eso es mi ego. Entonces, si yo quiero ser consciente de eso, lo tengo que quitar. Le hago un hueco, ¿ya se entendió? Tengo que quitar el ego. Si quito el ego, entonces dices, esto siempre fue. Todos somos eso. No hay tal cosa como entró en unos y en otros no. No, eso no es verdad. Eso son creaciones del intelecto humano, ¿entienden? Y mis vidas pobres pensando que porque hacen rituales diversos está entrando el espíritu en las personas. Mis vidas están perdidos. Ello ya está en todo. Eso es el todo. Tú eres el todo ya ahora mismo y nunca has dejado de saberlo. Crees que no lo sabes, pero sí lo sabes. Yo tengo la obligación de decirte que ya lo eres para que se te vaya quitando la idea de que no lo eres, pero no te puedo dar nada porque tú ya lo eres. Tú ya eres eso. Mi único trabajo aquí es decirte, ya lo eres. Tú eres el Santísimo, pero no en un sentido de soberbia personal. No, es la humildad absoluta y total. Me hago nada y me convierto en el todo por haberme hecho nada. ¿Sí se entendió? No hay ningún grado de soberbia. Todas las vías místicas tienen un trabajo para llegar a este estado culminante. ¿Se entiende? En la mística cristiana que estamos comentando, sigues la vía del amor y la vía de principalmente esas dos, vía del amor o del vacío, mística del amor y del vacío, y me tiene que llevar a un estado ideal que se llama perfecta unión mística, ¿no? Mística viene de misterus, el misterio para el hombre de lo que es la divinidad, es un misterio. Entonces la vía mística quiere develar el misterio, quiere el hombre en sus anhelos de buscar la verdad, quiere develar, quiere destaparlo. El misterio se llama vía mística, por eso se llama misticismo. No es mágico, es develar un gran misterio. Entonces cuando se logra, le llaman así, perfecta unión mística. Ya, se acabó el chiste. ¿Sí se entendió? Bueno, te pasas entonces al budismo y esa perfecta unión mística le llaman Mahaparanirvana, el gran estado más allá del nirvana.
Entonces es el estado culminante. Ahorita voy a volver a retomar esto. Y entonces te pasas a la India y le llaman Nirvikalpa Samadhi. Entonces, nirv es extinción. Fíjense lo que voy a explicar con esta palabra. Nirvikalpa Samadhi es el estado final, ¿ok? Síganme por favor, no se me duerman. Nirvikalpa Samadhi. Entonces, nirv, extinción. Kalpa, era, existencia. Samadhi, conciencia. Es el estado de conciencia en el cual no queda o se elimina todo rastro de existencia. Nirvikalpa Samadhi. Nirvi, extinción. Kalpa, era o existencia. Samadhi. Es la conciencia en la cual no queda ni rastro de kalpa, de existencia. Entonces me echo uno con esa nada, en un estado místico. ¿Sí se entendió? Se le llama extático, es decir, cuando se le vive normalmente, y más al principio, se le vive en un estado con ojos cerrados, es decir, en oración profunda o en meditación, de tal manera que la conciencia se retira, ¿no? Esa conciencia que ya eres se retira a esa conciencia absoluta, y entonces no queda ni rastro de existencia. Es decir, estando ahí, el universo ni fue, ni es, ni será. Estando ahí. Bien. Pero si entonces la persona ya entró en un éxtasis, no en una existencia, sino en un éxtasis. Ahí está al revés. Stasis es acción de estar. Y ex es afuera. Quedo en un estado afuera de la acción de estar en la existencia. Mi conciencia se retiró a la divinidad. ¿Sí se entendió? ¿Me estoy entendiendo? Si la persona entonces, estando en este éxtasis místico, así le llaman, éxtasis místico, fuera de la acción de estar, no estoy ni soy consciente de mi cuerpo, de mi mente, ni del mundo, ni de la existencia, simplemente me recojo en un estado de puro y absoluto ser divino. Eso es éxtasis místico, el verdadero y profundo. Pero vamos a suponer que esa persona podría ya no regresar al mundo, ¿entienden? Eso sí puede pasar, pero podría abrir sus ojitos lindos y entonces esa misma conciencia está en todo. Es tan omniabarcante que es toda la existencia también. Entonces es la trascendencia, pero también es todo lo que yo llamaba antes la existencia. Esta existencia es también esencialmente la divinidad. No hay más que un absoluto. Esa es la culminación del estado. Entonces, por eso se llama Nirvikalpa Samadhi, o se llama Mahaparanirvana. Ahora, ya ver, podríamos ir al estado de Fana, ¿no? En los musulmanes, este mismo estado se llama Fana. Y igual tienen su vía mística y su trabajo y sus prácticas y sus danzas y todo lo que hacen para llegar a ese mismo estado culminatorio, final y último, ¿no? Pero lo que es más importante entender de todo no es el final, es el principio. Pues el final ya veremos, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para verdaderamente ya ir en ese camino? Tienes que vivir atento todos los días y todo el día de lo que está fuera y adentro de ti. Y ustedes dicen, ¿por qué carambas tengo que lograr eso? Bueno, porque al prender la luz de la conciencia y estar atento del perro que estaba ladrando, del pájaro que está cantando, de todo lo que está en el exterior, prendes esa capacidad de darte cuenta. Esa es la conciencia de la que estoy hablando, en su estado más embrionario. Ya está la conciencia despierta. Conciencia es darse cuenta. En el absoluto, la conciencia es consciente de que es el absoluto. Pero aquí tú puedes ser consciente de que el perro está ladrando. Es la misma conciencia. Entonces tu espíritu. ¿Entendieron? Porque allá la conciencia era la divinidad y su soplo o espíritu, entonces ya dijimos que era conciencia. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces mi espíritu, porque esa palabra espíritu es compleja para poder apalancar lo que se tiene que lograr. Esa conciencia en última instancia no es más que ese espíritu, ese soplo en ti no es más que la conciencia, porque la divinidad es conciencia pura de ser absoluto. Entonces si eso entrara en la existencia sería conciencia.
Entonces, si yo escucho y soy consciente del pájaro, del perro, de la humedad del día, ya prendí mi espíritu. ¿Ven? Despertar espiritual. Antes estaba en la mente, en el ego, ¿comprenden? Pero ya me desperté. ¡Clic! El inicio, mis vidas, el inicio. Ya ahora en el mundo prendí mi espíritu. O lo activé o lo desperté. Ponle el nombre que quieras. Y entonces empiezo, ahora ya está la conciencia, la facultad de darme cuenta, que la llamamos atención, porque tú te das cuenta de las cosas con tu atención. Si yo te digo, presta atención del canto de un pájaro, entonces ese pájaro, ¿cómo le presté atención? ¿Cómo me hice consciente de él? Con la atención. ¿Ya se entendió? Entonces mi conciencia es la facultad, más bien es la capacidad. Se da cuenta, el espíritu se da cuenta. ¿Pero de qué me doy cuenta? Tengo que guiarla con la atención. Entonces la facultad que utilizo es la atención. La capacidad es conciencia, la capacidad. Y la facultad que utilizo es la atención. Ahora sí ya estamos claros. Y entonces mi atención está, yo prendo mi conciencia, mi espíritu recién nacido, mis vidas. Acaba de nacer en el mundo un nuevo espíritu cuando la persona está consciente. Como un bebé que nace, todos lo festejan, pero bueno, nadie festeja cuando una persona se despierta, los que no saben, los que sí saben, están jubilosos. Y entonces se despierta esa conciencia y con mi atención en la vida diaria, ¿ves? Dirijo con mi atención y empiezo, no dejo que se apague la conciencia. Si se apaga, ya se apagó mi espíritu. Vuelvo a la mente o al ego. ¿Ya se entendió? Pero si lo prendo, ya tienes tu espíritu, ahora sí que tu espiritito lo tienes despierto, tu espiritito. Pero ese espiritito tiene todo lo que es la divinidad, pero apenas le estás dando la entrada, ¿me entiendes? Apenas lo estás usando, lo prendes. Ahora, ¿qué pasa? Empiezo también a guiar esa facultad de conciencia con mi atención hacia adentro. ¿Ven? Y ahí adentro, ya hemos dicho 1000 veces, te encontrarás sensaciones, te encontrarás predisposiciones, ganas de hacer cosas, te encontrarás entonces emociones, un mundo emocional que burbujea continuamente, ¿se entiende? Anhelos, deseos de ayudar a mis semejantes o a mi familia o lo que te salga. Y luego también hay pensamientos. Y hay imágenes, porque utilizo mi imaginación. Tu mente tiene dos capacidades reales, ¿no? El razonamiento y la imaginación. Y entonces, pero yo sigo con la luz de la conciencia. ¿Ven lo que hice? En la existencia prendí como una lamparita y empiezo a ver la existencia así, miren cómo cae el agua. ¿Ya la vieron? Qué bueno está. Si quieren pónganle algo encima. Bueno, y entonces la idea es que ahora esa conciencia... ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. ¿Estoy claro en lo que digo? Esto es más claro que el agua en mis vidas. Lo dirijo para adentro y voy entrando, pero ¿qué creen? Hay un momento de ir para adentro que la propia conciencia que estoy usando se da cuenta de sí misma, que es conciencia, y ese es un despertar más fuerte. Por primera vez estoy siendo consciente de la conciencia, no de aquello que soy consciente. Porque al principio prendí la conciencia y soy consciente del canto del pájaro. Soy consciente de un perro que ladra. Soy consciente del aroma de una flor. Soy consciente de una emoción o de un pensamiento. ¿Ven? Apenas prendí la conciencia y estoy siendo consciente de cosas. Pero, como sigo buscando, dirijo esa propia conciencia a sí mismo. Por eso el espíritu en la India le llaman, no espíritu, le llaman Atman, sí mismo. Allá el espíritu es sí mismo. Y dicen, el sí mismo es uno con Brahman, uno con el absoluto, uno con la divinidad. Tú eres Atman, uno con Brahman. Bien, entonces la conciencia, al dirigirla hacia mí, por primera vez en un momento dado, me doy cuenta de que yo soy la conciencia, no de que soy consciente de cosas. Pero primero la estuve usando para buscar,
¿Entienden lo que hice? Soy un buscador y estoy explorando, pero la dirijo adentro y soy. Y entonces la sensación es soy. Eso es ya literalmente lo que se llama un despertar de conciencia de ser, porque el ser que soy es conciencia. Esta plática está buena, ¿eh? Bueno, y entonces luego, si agarras y sigues, tienes que ser bien necio, mi amor. Esa conciencia no solo se basta y se satisface dándose cuenta de que es, porque apenas es la chispa que entró a la existencia, ¿me entiendes? Y tú quieres saber cuál es la fuente, no la chispita que entró en ti. Ya te diste cuenta que eres la chispita, tu espíritu es ser, y soy consciente de que soy. Esa es una chispita en la existencia apenas. Le llamamos entonces iluminación menor. ¿Ya se entendió? Apenas me doy cuenta de que soy un ser y de que soy la conciencia en la existencia. No es el estado culminante del que acabo de hablar, es el primer paso. ¿Ya se entendió? Y entonces, ahora ese, ya sabe, quiere todo. Eso es bueno. No se va a satisfacer con eso. Cuando recién lo haya, dicen, aleluya. Esto es una maravilla, lo que soy. Pero pasan los días y los meses y los años y no le place completa y absolutamente. ¿Ya se entendió? Ya es un despierto en la existencia. Eso es verdad. Ya es un espíritu despierto en la existencia. Pero aún no ha regresado a su fuente y ha sabido o se ha enterado de todo lo que verdaderamente es. Y entonces el proceso avanza. ¿Sí se entendió? Y esa conciencia cada vez se dirige más y más y más hacia sí misma, buscando. En la India utilizan dos conceptos, ¿no? El concepto de preguntar, Ramana propone, todo derivado de los Vedas, ¿entiende? Propone que te hagas la pregunta, ¿quién soy yo? Esa es toda su práctica y la única que dejó. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto, ¿quién soy yo? La conciencia es la que se quiere enterar. Exacto. No es quién soy yo pensando, con mi memoria. Yo soy fulanito de tal, yo nací en Puebla de Los Ángeles en el 56 y No es quién soy yo en la memoria, con la mente. No es eso, es quién soy yo. Y entonces ese quién soy yo utiliza la conciencia para verse a sí mismo. ¿Ya vieron? Y entonces viene el despertar. Nisargadatta entonces propone, en vez de esa pregunta que le llamamos quiero saber quién soy, mejor la afirmo y dice yo soy. Yo soy. Y entonces nuevamente cuando tú dices yo soy, entonces la conciencia busca el soy que yo soy. Entonces ya estás llevando, ¿sí se entendió? Por eso la vía cristiana es una vía mística contemplativa, pero extática. O sea, busca el éxtasis místico. Busca que encuentres a esa divinidad en un estado de éxtasis místico. Los ojos se pueden ir para arriba, ¿entienden? Y la persona queda así como, ay, ¿qué onda? Y entonces de repente, ¿qué cosa es bien? Y entonces ahí lo tiene. ¿Ya se entendió bien? Está facilito. Pero necesitas despertar tu espíritu. Y necesitas enterarte bien, porque cuando se habla tu espíritu y no se explica lo que es tu espíritu, estamos en un verdadero problema, ¿no? O se ponen, por ejemplo, en la vía cristiana se habla de alma, pero fíjense, el alma podría asemejarse más a la mente, en el sentido que es que el alma puede regresar a la divinidad o puede perderse. Bueno, pues es la mente que se queda enredada en los asuntos del mundo nada más, ya se perdió, ¿no? En el engranaje de todo el karma existencial, o es redimida, ¿no? Pero realmente esa mente, esa alma, en honor a la verdad, tan pronto despiertas al espíritu, entonces se disuelve. El alma como mente, porque si la mente puede dirigir su vida a cosas del mundo, se dice, se perdió, se cayó, ¿no? Se condenó, o puede dirigirse a la búsqueda de lo divino, entonces sería más bien la mente. ¿Ya se entendió? Y por eso Santa Teresa dice bien, cuando entra a la séptima morada, dice bien,
el alma entra y dice, más bien el espíritu de esa alma se hace una sola cosa con Dios. El espíritu de esa alma. ¿Ya se entendió? El alma es la que puede ganarse o perderse, puede estar caída, ¿no? Solo interesada en los asuntos del mundo, de ahí mi reino no es de este mundo, o puede dirigirse a buscar su divino origen, el alma. Bueno, pues entonces es la mente. Tu ser, tu chispa divina o tu espíritu no se puede perder. Puedes no reconocerlo, pero no se puede perder. Tu mente sí, porque nada más te involucras en el mundo, te olvidas de tu búsqueda de tu divino origen. Pero algunas personas tienen un anhelo de lo divino y entonces lo buscan, pero al principio su mente está muy involucrada. Lee libros, ¿entienden? Se meten a cursos, entran a procesos de sanación, hacen terapias diversas. Es la mente que está buscando. Hasta que alguien les dice, mira, haz esto y vas a despertar tu espíritu. Ese sí es tu espíritu. Conciencia. ¿Ya se entendió? Entonces, pues con los que les acabo de decir, ahí se resolvió todo el problema. La persona entonces puede certeramente en una vida, por eso Buda insistió, una vida, ya se los he dicho, una vida basta para lograr el nirvana. Si se conoce el camino, si no se conoce, ni 10,000 vidas bastan. Porque si no sabes que tienes que despertar ese espíritu o esa conciencia, ¿no? Entonces tu mente es la que anda, no sé, buscándose salvar, y que finalmente es la que va a ser trascendida, porque tú eres el espíritu, tú eres la conciencia, no eres esa mente. Tú eres esa mente hoy, porque todos nacieron en Puebla, tú no, ¿verdad? También, no. Tú eres veracruzana. No, chilanga. Eres chilanga. ¿Tú? ¿Somos poblanos todos? No, chilanga, hay de todo, hay varianza. Bueno, chilanga, pues oye, bueno, entonces, tu mente está directa, absolutamente relacionada con tu historia. Entonces, naciste en México. Y todo lo que siguió, y lo que tú llamas, eso es lo que yo soy, mi personalidad, mi mente, es por tu historia personal acá. Pero ya lo dejé dicho, si agarras a esa persona y te la llevas a vivir a Polonia, o te la llevas a vivir a la India, su historia personal es otra cosa. Y entonces, a lo mejor no serías, la mayoría aquí tienen una religión católica, vamos a decir, no lo serías, casi con seguridad. Serías budista o serías Sikh, ¿sí se entendió? O seguirías seguidor de Shiva y estarías desnuda con cenizas en el cuerpo, al lado del río, junto a los crematorios de los cuerpos que van quemando. Entonces ya los queman, agarras la ceniza, eso serías. Entonces lo que tú crees que eres es una historita personal. Pero el espíritu que eres, ese sí es importante, porque eso sí es lo que eres. Eso vino de la divinidad, eso está en esta existencia y está dentro de ti. Si quieres, llámale chispa divina para entendernos. Está la divinidad en la trascendencia, en la existencia está tu chispa divina. Pero aquellos que han tenido a bien entrar en esa divinidad y luego se han tomado el trabajo de tratar de explicarla al mundo para beneficio de la humanidad, siempre terminan diciendo, es conciencia pura. Es la conciencia de ser el uno y el único. Se le llama inefable, ¿no? Porque no se puede explicar con palabras, pero mucho esfuerzo han hecho, créanlo, los que han entrado ahí, para tratar de traducir lo que se vive ahí, que no tiene palabras, que es inexplicable, con palabras. Y entonces, pero han hecho un buen trabajo, créanlo. ¿Ya se entendió? Ese espíritu sí es de valor en ti, porque esa chispa divina que ya eres, nadie te la puede dar y nadie te la va a quitar, y ya lo eres. Pero ahorita tu mente la tiene, ¿entienden? Un día lo comenté como una lámpara, ¿recuerdan? En la que hay un foco, ese es tu espíritu. Pero imagina que le pones una pantalla, pero bien negra, y no así abiertita de las anteriores, redonda. Y entonces no le sale nada de luz. Entonces tu espíritu está ahí oculto. Y dices, ¿y qué es la pantalla negra? Es tu mente. Es todo lo que tú crees ser, todas tus ideas, todo.
¿Qué debo hacer? Pues bueno, de entrada, prende la lámpara y luego ve clarificando esa pantalla con purgación, quemando, observando que se vaya disolviendo lo que no eres, porque tú eres la luz del foco, no eres la pantalla. ¿Sí se entendió? Entonces el que teme a la muerte es una muy buena noticia, ya sea real o ya sea mística. Es decir, si muere el ego es una extraordinaria noticia, porque del ser, ya me morí, entonces ya te morís, ya eso es la humildad total y absoluta, dejas morir todo en ti, de tal manera que eso, porque en las vías místicas la humildad es un requisito importante. Les voy a explicar por qué. Hagan de cuenta, ¿quieren que les platique? Sí. Ok, hagan de cuenta que esa pantalla negra, a veces le llaman que tiene ciertos defectos, como la envidia, la soberbia, el miedo, los celos y cosas por el estilo. ¿Ven? Capitales, son como pecados capitales. Bueno, entonces está ahí esa maraña de esas vivencias. Pero hay una cosa, dentro de todas esas, una es la peor, y les voy a decir por qué. Todas las demás, cuando las sientes, no se sienten bonitas. Si tú sientes envidia, se siente feo. No se siente, no digo, ay, siento envidia, ay, qué sabroso es esto. No, ¿lo sientes? Dices, ay, no me gusta. Y aparte me dan ganas de lastimar a mi objeto de envidia. ¿Cómo? Normalmente son con palabras. Pero si estuviéramos en las cavernas, a lo mejor llegas y le das un garrotazo como Bam Bam, el de Pedro Picapiedra. Pero, como dices, eso no se puede en esta sociedad, pero no te faltan ganas. Entonces tu lengua bífida empieza. Bueno, pero ¿por qué haces eso? Porque no se siente bonito. ¿Ya se entendió? Igual con todos los demás. El miedo, pues no creo que a nadie le guste. La envidia, los celos, es espantoso. La gente se mata a su ser amado por celos, lo mata. Dice, o conmigo o con nadie. Cuello. Porque si no te vas a ir con el otro, y entonces eso no me gusta. Bueno, ya van entendiendo el poder de estas cosas. Ahora, pero está la soberbia, esa es la peor de todas. Porque la soberbia es el único defecto de personalidad, si lo quieren entender ustedes como un defecto, que me hace sentir bien, me engrandece. Es como un guajolote que se ha inflado. ¿Ven los guajolotes? Entonces están como que flaquitos, pero de repente, sobre todo cuando se enojan, ¿no? Son territoriales. Entonces caminas y se ponen así, y ahí viene el guajolote, y ahí se van todos por la otra orilla. Entonces, porque el guajolote es valiente, te ataca. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, la soberbia te hace sentir grande, listo, o sea, limpio. Entonces, contra la soberbia, humildad. ¿No sé si está dicho? Bueno, porque la humildad disolvería el peor de todos los defectos de personalidad y te convierte en nada. ¿Sí se entendió? Por eso es tan valorada en la mística cristiana la humildad, porque está la soberbia. Y por eso se habla que en los primeros pasos del despertar de un ser humano, prende ya la luz de su conciencia y dicen, ya es un ser despierto, su conciencia está despierta, pero a veces todavía tiene mucho ego. Entonces, en terminología, por ejemplo, budista, dice, este hombre apesta a despierto. Quiere decir que ya se despertó, pero tiene mucho ego. Es un ego con patas, pero despierto. ¿Sí se entendió? Va por el mundo el ego con patas, pero despierto. Ese está peor. Mejor que estuviera dormido. ¿Sí se entendió? Porque entonces ya tiene una conciencia que los demás no tienen, pero entonces caes en un proceso llamado endiosamiento, porque lo haces personal. ¿Entienden? Para el espíritu no ve ninguna razón ni causa para sentirse grande e importante por ser el espíritu, porque sabe que todo lo es. ¿Sí se entendió? El espíritu no puede tener soberbia porque considera que él y todo son el mismo espíritu, son el mismo ser. ¿Por qué me voy a sentir grande delante de lo que todo el mundo es igual? ¿Sí se entiende? Pero el ego sí.
Entonces, en los primeros puntos del despertar hay muchos instructores por todos lados que apestan a despiertos. Ya se han hecho trabajo, sobre todo hacen de energía, ¿entienden? Y se despierta, pero su ego todavía está en un proceso de purificación que en teoría tardaría todavía años, ¿sí se entendió? Pero a lo mejor sí, hay veces que se empiezan a enseñar antes de tiempo. Entonces está el ser despierto, pero con mucho ego. Entonces endiosan. Yo soy lo máximo y síganme, yo los llevaré, van a ver que soy lo mejor de todo este infinito universo. Síganme los buenos. Tengan cuidado con eso. Entonces, ahí tienen un problema porque y como si está despierto, puede ir mucha gente atrás de él. ¿Entienden? Porque él cuando habla sabe lo que está diciendo. Pero una parte de su personalidad está muy activa todavía, no se ha lavado, no se ha quitado el ego. ¿Sí se entendió? Entonces es peligroso. Idealmente un buen maestro debe de haber pasado por un proceso muy largo de purificación, que normalmente se lleva antes de esta vida, pero bueno, en esta vida también, de purificación, y haber entrado a la divinidad. Ese sí es un maestro, ¿entiende? Porque él no nada más está despierto y ya quién sabe qué tantos rollos te dice. Ya se entró a la divinidad, ya se sabe, no hay más que el uno, no hay más que la divinidad. Nadie debe sentirse grandioso por eso, es nuestra naturaleza verdadera, es lo que somos y es lo que podemos recuperar si lo quieren. ¿Ya me entendieron? Pero el otro utiliza un lenguaje y discurso normalmente de control mental. Por ejemplo, condenativo. Quiere decir, mira, sígueme, no sé qué, porque si no es conmigo, te vas a perder y te vas a condenar. Fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿Ya? Estás despierto. La gente que te va siguiendo, pero eres todavía un ego con patas, pues, las dos cosas. Despierto y ego con patas junto. Eso es Molotov, bomba Molotov. Entonces la persona, una parte de su discurso guía muy bien al despertar, porque él sabe lo que es. Pero otra parte de su ego empieza a mandar ciertos mensajes de control. ¿Ya me entendiste? ¿Por qué? Porque si me siguen, pues seguramente me darán dinero, me darán donaciones, pero el discurso está muy enfocado en eso. ¿Ya vieron? El discurso de un hombre que está plenamente despierto está enfocado en despiértense. Despiértense, 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 y el otro no. Es que hay que hacer esto y van a ver y yo, porque no sé, y a veces han arrastrado a miles y miles de gente. ¿Ya se entendió? Entonces, y normalmente, como tienen las dos partes, pueden tener mucha sugestión hacia la mente de los demás. ¿Sí se entiende? Bueno, eso se lo estoy diciendo nada más como un comentario al margen de lo que es apestar a despierto, ¿no? En cambio, el que ha culminado su proceso de despertar, se ha hecho nada, créanlo. O sea, no puede hacerse menos porque tiene un cuerpo y lo tienes que ver, pero no puede ya hacer, no tiene nada. No tiene nada que ofrecer. Nada más lo único que tiene que ofrecer es, tú eres eso. ¿Sí se entendió? Entonces, he ahí la diferencia entre un maestro bien culminado y un maestro en proceso de culminación, ¿no? Entonces, ahí tienen porque hay que tener cuidado con esto. ¿Listo? ¿Se entendió todo? Perfecto. Estuvo bien dicho todo, ¿verdad? Y clarito. ¿Entendiste bien? Sí, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que cuando te expliquen algo, siempre exijan cuando vayan, si ustedes les gusta a veces tomar un curso aquí o allá o acuya, y cuando no se hable del espíritu, pues no. Si se habla de otra cosa, pues, pero si alguien está hablando del despertar espiritual, exijan, dímelo como a un niño de 10 años, dímelo bien clarito, no me digas palabras raras que quedan en el aire y que nadie está entendiendo, dímelo bien, porque si no me lo dices bien, quiere decir que no lo entiendes bien, y si no lo entiendes bien, estamos en un problema, me vas a mal guiar, porque quieres que no lo entiendes, y si no lo entiendes, pues si te sigo, me voy a ir. Entonces Cristo dijo la palabra clásica, un ciego guía a otro ciego al agujero. Tan, tan. La neta tiene razón. ¿Ves? Y parecería una palabra soberbia. No, pues ahora resulta que él es el Chanok.
Así decían en mi tiempo cuando estábamos chicos, ¿se acuerdan de Chanok? Sí. Bueno, se cree el Chanok, ahora resulta que sí era el Chanok. Bueno, si es el Chanok, esa conciencia. Entonces está diciendo la verdad. Un ciego guía a otro ciego al agujero. ¿Ya viste? El verdadero ser culminado no te va a guiar nunca a otro lado que no sea el ser. Nunca. A lo mejor busca que se manifiesten ciertas cosas porque considera que son necesarias, pero nada más. Pero no busca hacer un reino en este mundo. ¿Sí se entendió? Bueno, pues a ver, ¿sí sabe claro lo que se dice? Claro. Bueno, primer paso y definitivo y definitorio en tu carrera como ser humano, estate atento. Pero ya entendieron por qué. Porque cuando tú estés atento de lo exterior e interior todo el día, en vez de estar en tu mente, entonces ya aprendiste la conciencia. Si ya aprendiste la conciencia, que se da cuenta, y con la cual, con la atención la guías, ya aprendiste tu espíritu. Ya eres un ser espiritualmente despierto. Eres un bebé, espiritualmente hablando, porque hay seres con una talla de despertar espiritual inmensa. Imagínense entre ese camino y el que es pura conciencia pura. ¿Sí se entendió? Es la perfecta forma encarnada de la divinidad. No de manera personal, no endiosando a nadie, sino esa conciencia es la perfecta forma encarnada de la divinidad, porque es pura conciencia pura. Pero el primer paso para ir hasta esa meta suprema es que despiertes la chispa que tú llamas espíritu y que en este análisis llamamos conciencia. Punto. ¿Sí se entendió? Y ahí se termina todo el asunto. Si lo despiertas, ese espíritu ya se ha aprendido en la existencia y por lo tanto no descansará más hasta culminar su proceso. No descansará más. Cada vez querrá más y más y más. ¿Sí se entiende? Por eso ya termino diciendo esto. En el sistema de creencias del budismo, recuerden que entre el hombre dormido y el hombre despierto lo pasan por 4 pasos, ¿se acuerdan? El primero creo que se llama Rotapana, creo que es. Entonces quiere decir algo así, el que ingresa en la corriente, ese es el primer paso. El que ingresa en la corriente de un río para pasar a la otra orilla es el que entró en la corriente del río, que prendió la luz de la conciencia. Entonces dice, este ser con toda certeza alcanzará la otra orilla como un máximo en 7 vidas. Ok, pero vamos a suponer que la persona sigue, ¿no? Porque es una... Eso sí se despertó y se muere. Pues qué mala suerte tiene, el día que se despertó. Ahí quedaste, hijo. Entonces dice, como un máximo de 7 vidas, porque ya prendió la luz de la conciencia, ¿ven? Y en la próxima vida, en el sistema de creencias budista, ¿entienden? En la próxima vida, entonces, su karma va a organizarse alrededor de que vuelva a despertar. ¿Sí se entendió? Y así sucesivamente, cada vez más durante 7 vidas. ¿No? Bien, pero si avanza un poquito más la persona y ya puede estar despierto un 20%, 30% del día, 20 o 30% del día, estoy en la luz de la conciencia despierta. 20, 30% del día. El resto, pues a roncar se ha dicho. Pero 30% despierto. Cambia el nombre, entonces llama en español el que regresa una sola vez más. Quiere decir, este ser, con toda seguridad en la próxima encarnación, en este sistema de creencias, alcanzará el despertar completo. Porque en ya está el 30% y ya pues le da un infarto, pues, y se muere, ¿no? Pero en realidad no ha pasado nada, la muerte no es nada, ¿entiende? Dice ahí la Biblia, ¿no? La muerte es el último enemigo a vencer. ¿Saben una cosa? No es ningún enemigo, la muerte no existe. Pero bueno, esa persona en la próxima vida entonces se garantiza, como ya logró el 30%, muy rápido se organiza el karma, ¿no? Y que si los maestros y el curso y las no sé qué, y todo se organiza, padre, ¿no? Vamos, es que llega un maestro y está enseñando, ok, ahí se llega. Y ahí lo logra, en la próxima. Bueno, pero, fíjate, hablando del 51%, por cierto, dicen por ahí, pero el que ya puede estar despierto más de la mitad del día, 51% para más, entonces tiene otra palabra, se llama el que no regresa. Y dice, este ser
ya no tiene que regresar al reino de los 5 sentidos en el futuro para culminar su despertar. Entrará a una morada pura, que es lo que ustedes entienden como un cielo, ¿no? A una morada pura, y ahí culminará su proceso de despertar, porque ya rebasó el 51% del tiempo en estar prendida la conciencia. ¿Sí se entendió? Finalmente, si la persona llega al 100 y ya todo el día está despierta, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece, ¿no? La persona en la mañana abre sus ojos y ¡pum! Conciencia de ser despierto. Y ya, se queda, ya está despierto. Entonces, trabaja, convive, tiene sus hijos, pero ya está despierto, ¿no? Y todo el día lo está hasta en la noche, entonces ya llegó a la otra orilla, y entonces cambia de nombre, y se le llama Arhat, el santo, ¿no? El santo quiere decir, y tú dices, ¿por qué es el santo? No es un concepto igual al cristiano, ¿entienden? El santo del que yo estoy hablando es que la persona no solo está despierta todo el día, sino que dentro de la mente ya no hay impurezas, ya no hay mucha revoltura de mente y, ¿ya entendieron? Emociones, ya se purgó todo. Entonces vive en un estado santificado, en su conciencia está inmaculado. Entonces vive en un estado de gracia, porque cuando él está consciente de sí mismo, todo está perfectamente limpio. Vive en un estado de gracia. ¿Ya se entendió? Gracia plena. Ese también, pues ya si se muere, entonces ya tampoco igual que el anterior, ¿sí se entendió? Y luego entonces en ese sistema de creencias, dice, pero si ya llegaste a la otra orilla, entonces en esas moradas puras hay muchos seres, ¿entiendes? Que están en el trabajo igual, yendo hacia la conciencia pura de la divinidad, ¿no? Ustedes lo entenderían como ángeles, porque es el concepto que más se utiliza acá, ¿no? Pero y otros seres, almas en el cielo, pues. Y entonces esas siguen su trabajo hacia la conciencia pura. Pero apenas van, al llegar a ese punto, es la iluminación menor, apenas. La mitad del camino, luego sigue otra mitad para el otro 49% restante. ¿Ven? Así lo ponen para que nos entendamos todos. Y ese 49%, entonces, hasta que ese ser se va convirtiendo finalmente en la conciencia de la divinidad. ¿Sí se entendió? Esto está extraordinario. Sí. Francamente está extraordinario. Entonces, ahora ya le entendieron un poquito más por qué yo soy el necio de los necios y me he repetido tantas veces diciendo que tienen que estar atentos y despiertos que no sé ya, pero no sé ni qué pensar, pero ni modo, lo tienen que oír y oír hasta que suceda. ¿Ves? Cuando suceda, en la tierra parece no pasar nada, pero en el cielo hay una gran fiesta. Ha nacido un nuevo despierto. Cuando nosotros nos nace un bebé, ¿no? Como el que acaba de nacer, todo el mundo está feliz y todo el mundo festeja y lo recibe con amor y cariño, ¿no? Y aprecio. Todo el mundo lo recibe y todo festeja y le ponen su nombre, ¿no? Y hay padrinos, y esto es importante también. Y entonces ahí está la fiesta. Bueno, como abajo arriba. ¿Ok? Entonces en el cielo, en los sentidos que se entienden, lo invisible, pues. Entonces hay una gran fiesta cuando un ser embrionario, quiere decir un capullo que no se ha hecho botón, no se ha hecho flor, está cerrado. Entonces pues ahí está, ¿no? Pero un día a otro, pum, eclosiona y se despierta. Y entonces nació, a veces le llaman, aleluya, nos ha nacido un nuevo Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque ese ser ya no se va a detener, ya se despertó, va a seguir despertando, va a culminar su despertar y va a ser un nuevo Salvador del mundo. ¿Sí se entendió? Bueno, pues ya les platiqué mucho, no saben cuánto, no saben cuánto. Sí, sí. Entonces vamos a